He creado un podcast de pago gracias a la aplicación, a la herramienta de Anchor, Anchor.fm. Hoy te cuento mi experiencia para que tú también puedas hacerlo. Soy Borja Girón, estás escuchando el podcast Marketing Digital para Podcast. Comenzamos. Como estás viendo, a lo mejor lo notas, sigo un poco resfriado, pero sigo creando episodios de podcast con un poco más de cuidado y creo que tengo que crear un episodio sobre cómo cuidar la voz, sobre todo si eres podcaster. Por una parte, para ayudarme a mí, porque últimamente tengo problemas afónicos, básicamente, que problemas con mi garganta, y tengo que buscar una forma de cuidar mi voz. Por tanto, voy a crear un episodio, así investigo y creo que puede ayudar a más gente, así que muy atento. El caso, he creado un podcast de pago en Anchor.fm a modo de experimento. El podcast se llama Noticias Marketing. Lo puedes encontrar si buscas Noticias Marketing en cualquier aplicación y sobre todo en Spotify. ¿Por qué en Spotify? Porque Anchor.fm es la aplicación que te permite crear un podcast y pertenece a Spotify. Está completamente integrado. Se distribuye en el resto de plataformas como Apple Podcasts, Google Podcasts, pero solo se ven los episodios que yo digo que sean públicos. Los episodios privados es como si no estuvieran en ningún sitio. Por tanto, punto 1, debo decirlo en los episodios públicos que vaya haciendo, y punto 2, en Spotify sí que sale el episodio privado y te pone un candadito al hacer clic. Bueno, ahora te contaré un poquito cómo funciona. El caso es que este podcast, desde anchor.fm/Borja Girón, puedes escucharlo. Los episodios públicos, a no ser que te suscribas y accedas a los episodios privados. Con respecto a la idea, que es el punto 1, básicamente era una idea que yo tenía en mente desde hace tiempo, desde que escucho algunos episodios de podcast de noticias, de marketing y de cosas en general, como el podcast de Ángel Martín o el podcast de Marketing News en español, que ahora creo que se llama de otra forma, pero bueno. El caso es que hay poquitos podcasts con respecto a esto. Bueno, tenemos Caviar Online, que también hablan sobre noticias de marketing, pero hablan sobre muchas otras cosas. Podcasts que te recomiendo. Bueno, el caso es que hay pocos podcasts en español que se ajusten a esta temática de noticias y novedades del mundo del marketing, marketing online, marketing digital, la tecnología y las redes sociales. Por tanto, he decidido crearlo. Exclusivamente sobre esto hay muy poquitos, por no decir que casi no hay, y el caso es que con mi enfoque, con las noticias seleccionadas por mí, pues no va a haber ninguno. Esa es la idea. Tenía esa idea en mente. Veía que había un nicho ahí, porque a mí me interesaba y veía que estaban creciendo los podcasts de noticias. Hay un trabajo detrás, obviamente, de que puedes programar hasta cierto punto, porque las noticias tienen que ser más o menos recientes, pero es algo que quería probar. Así que este año 2023, que durante enero he creado prácticamente todo lo que tenía en mente hacer durante el año, lo he hecho durante este mes. Te recomiendo, sobre productividad, escuchar mi podcast Productividad Máxima. Te dejo también un tutorial sobre esta herramienta, sobre Anchor, en las notas del episodio. O si buscas tutorial Anchor Borja en YouTube, vas a poder encontrarlo. Así que el primer punto es tener esa idea. Después, te creas una cuenta en Anchor.fm. Entras, te registras, es completamente gratis. Paso número 3. Simplemente tienes que crear una portada. Para ello, con Canva, borjagirón.com/Canva, tienes 45 días gratis y si no, con la versión gratuita de Canva es más que suficiente. En el buscador pones la palabra podcast y directamente te sale un montón de portadas, de plantillas que puedes utilizar para crear tu podcast. Y eso es lo que hice yo. Elegí una con la que he tenido en mente la posibilidad de que apareciera en destacados y en nuevos de Apple Podcasts, en los rankings. He revisado qué portadas se están utilizando. He creado una muy sencillita, pero que creo que podría encajar para convertirse en un podcast líder, en el caso de que pudiera surgir esa oportunidad, ya que tener un podcast, una portada del podcast que suene o que parezca profesional o que lo sea, pues aumenta estas probabilidades. El paso número 4 es directamente empezar a grabar episodios y crear un tráiler, también un mini episodio donde comentas de qué va. Todo esto lo estoy haciendo con el móvil, con la aplicación del móvil, gratuitamente, sin comprar ningún micrófono. De hecho, la propia herramienta, la propia aplicación de Anchor, de Anchor.fm, tiene una opción de mejora de audio integrada. Y esto hace que se escuche realmente bien, como si fuera una radio. Así que te recomiendo que
a modo de prueba si quieres, puedes incursionarte, empezar en el mundo del podcasting, incluso empezar a tratar de monetizarlo con esta opción que nos ofrece Anchor. Tienes que crear 2 episodios en un inicio porque si no, no te aparece o no te deja activar la opción de suscripción. Así que muy importante esto, creas 2 episodios y en la parte superior ya te sale verás ahí la opción de ingresos donde puedes activarlo. Por otra parte, el siguiente paso es añadir una música de fondo. En mi caso puedes no hacerlo, pero en mi caso, desde las que te salen, elijo una música y es la propia herramienta, la propia aplicación la que se encarga de poner al inicio la música un poco más alta, luego ya mete tu voz bajando la música y al final cuando terminas la música es como un bucle, pero están muy bien las que salen, así que no te tienes que preocupar de cortar, de nada. La herramienta, la aplicación lo hace todo y al final terminas de grabar y es la propia aplicación la que sube un poquito el volumen y luego lo baja, así que se integra todo sin tú hacer nada. Por otra parte, tengo que contactar con el soporte porque básicamente tengo que acceder en modo incógnito. La cosa es que yo utilizo Brave, puede que fuera por eso, pero no, me pedía que se sincronizara el pago con Stripe y me estaba dando problemas. Entré en modo incógnito, que es lo que me dijeron desde el soporte, y ya no hubo problemas. De hecho, ya no tenía que sincronizar con Stripe ni nada, simplemente se hizo solo. Por otra parte, distribuyo a las plataformas como Spreaker, iVoox o Apple Podcast. En algunos casos tengo que entrar en Apple Podcast Connect o en Google Podcast Manager y añadir el RSS. Muy sencillo, tienes el curso de podcast en triunfacontublog.com. Aunque está específico para Spreaker, también te comento algunas estrategias, algunos truquitos y creo que también el tutorial de Anchor está ahí metido. Por otra parte, lo empiezo a dar a conocer a través de mi newsletter, a través de la comunidad de Telegram, en borjagirón.com/Telegram. Te recomiendo que si eres emprendedor te unas lo antes posible a la comunidad, borjagirón.com/Telegram. Es lo mejor que vas a poder hacer durante este año. También lo di a conocer un poco en Twitter, lo di a conocer esto de un poco, lo suelto a veces y cuando lo escucho por ahí es horrible. Cuando lo escucho de mí mismo también. No digas nunca un poco. Lo comparto en un tweet en Twitter y en mis otros podcasts, como es este caso, también lo doy a conocer. El objetivo es experimentar, porque el precio que he puesto es de 9,99 euros al mes, 10 euros al mes. Pero, de hecho, ahora Anchor permite poner muchos más precios. Antes creo que estaba limitado y ahora puedes poner casi cualquier precio, lo cual está muy bien. No obstante, es un precio que no lo sé si puede ser alto, bajo, pero quería experimentarlo y no quería cobrar una cantidad ridícula de 1 euro al mes porque para eso no lo creo. Prefiero menos gente que pague, pero generar un poquito más de ingresos y que me compense crear esos episodios semanales, que es de lo que se trata, de lo que estoy haciendo. La estrategia básicamente se centra en cada lunes grabar un episodio con las noticias que a mí más me pueden ayudar y que creo que más pueden ayudar a las personas del mundo del marketing, agencias, emprendedores, etc. Algunas noticias de marketing, marketing online, tecnología y redes sociales. Y doy siempre algunas conclusiones mías. Ese es el formato. Un lunes sale en abierto, siguiente lunes en privado. Y son episodios distintos. Cada lunes creo un episodio único. Así que esta es la estructura, este es el método. También compruebo cómo funcionan los pagos. Esto es muy importante. Revisar como espectador, como audiencia, como visitante en tu web, como en todos los lados, qué tiene que hacer el usuario para contratar, para pagar, para realizar cualquier acción y comprobarlo por ti mismo. Entonces, compruebo cómo funciona. ¿Qué pasa? Que no se paga directamente desde Spotify. Tú en Spotify te he comentado que te aparece el episodio o los episodios que sean privados. Haces clic y ahí se levanta un pop-up y te dice, ¿quieres recibir más información para suscribirte? Dices que sí. Como Spotify tiene tu email, te manda un email con el link, con el enlace a la página de suscripción de Anchor.fm, donde ahí ya sí puedes rellenar tus datos, poner el dato de pago y listo. Lo que no sé, desconozco,
es si luego te genera un RSS único que puedes utilizar en cualquier plataforma de podcast o directamente se activa dentro de Spotify y lo puedes escuchar exclusivamente en Spotify. Lo desconozco porque no se ha suscrito nadie al que le pueda preguntar. Desconozco si tengo esos datos, si me los da de alguna manera Anchor para poder contactar con estos usuarios. Así que te invito a que si te apetece, te suscribas y me lo comentes. Incluso puedo traerte aquí el podcast si eres el primero en hacerlo. Es un experimento, quería compartirlo contigo. Si tienes más datos incluso, aunque no sea de mi podcast, y te suscribas y veas cómo funciona y lo has hecho, pues me lo puedes comentar. @BorjaGirón en Instagram o en Twitter o en borjagirón.com en la sección de contactar. Así que hasta aquí el episodio de hoy, así es como lo he creado. Te invito a que lo escuches o al menos los episodios gratuitos y si te animas, si quieres que siga creando episodios, siga haciendo estas pruebas y siga compartiéndolas contigo, y te interesa este podcast de Noticias Marketing, escucha los episodios gratuitos y si ves que te interesa, suscríbete. Así me ayudas a colaborar, a seguir creando todos estos episodios gratuitos y te ayudas también a ti a que sigas recibiendo toda esta información. Aquí este punto importante como tip extra, que a veces yo cometo también este error, siempre centrarnos en la audiencia, en las otras personas cuando pidamos algo. Es decir, no digas que esto me ha pasado, he recibido algún email recientemente de oye, Borja, necesito tu ayuda. Quiero escribir un artículo en tu blog porque necesito ganar audiencia y ganar visibilidad y ganar dinero porque soy nuevo, no sé qué. Si te lo piensas, si te das cuenta, es yo. Tenemos que pensar en el beneficio de la persona a la que nos estamos dirigiendo y con nuestro podcast es lo mismo. No digas, o al menos es mi idea, no digas déjame un comentario, dale a me gusta, compártelo porque así puedo llegar a más audiencia. Vale, la persona, tú que estás escuchando esto, querrás mejorar algo de tu propia vida, algo que te interese a ti, no mejorarme a mí y que saque el beneficio. Obviamente aquí tenemos que también cambiar un poco el concepto porque te estoy dando un episodio gratis, te ha aportado valor o es lo que trato. Y con todos mis podcasts y con todos los artículos de mi blog y con todo lo que comparto en Instagram, eso tenemos que darnos cuenta también. Pero aún así, lo ideal sería comparte el episodio y así tal. O deja un comentario y aprovecha para decir quién eres, a qué te dedicas y así puede verte más gente y descubrir lo que haces. Incluso puedes compartir tu podcast. Esta estrategia ya está centrada en el oyente, en ti que estás ahí escuchando. Y yo me voy a beneficiar también porque cuanta más gente comente, más interacción, más engagement, pero tú también. Entonces, el win-win, el que todos ganemos y el no pensar solo en nosotros. Comparte, dale a me gusta porque así crezco yo. Vale, te he creado contenido, pero esa parte muchas veces no la vemos o no la ve la gente. Recuerda suscribirte a la comunidad, que de hecho de eso se trata, de que todos mejoremos en la comunidad, borjagirón.com/Telegram. Y al menos échale un ojo porque la landing page he hecho como más de 330 ediciones de la landing, la he ido mejorando poco a poco. Gracias a muchas recomendaciones, mucho feedback que me han dado dentro de la propia comunidad. Así que te invito a que le eches un ojo, borjagirón.com/Telegram y que revises la landing page porque creo que ha quedado brutal. Muchas gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y si te suscribes a este podcast, al podcast Noticias Marketing, coméntamelo para ver qué podemos hacer. Y también saber qué pasa, esos siguientes pasos de cómo funciona Anchor a nivel de crear un podcast privado, un podcast de pago. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí al otro lado. Soy Borja Girón. Has escuchado el podcast Marketing Digital para Podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.